Bien, buenos días, tardes o a la hora que sea cuando estén viendo este video. Este video lo hago con mucho cariño para la Universidad de Insurgentes. Considero en lo particular que a partir de la reforma constitucional de 2008, que dio una vacatio legis de 8 largos años el legislador para que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial adaptaran todas sus operaciones, actividades, infraestructura, recursos humanos inclusive a este nuevo sistema de justicia penal, oral y acusatoria. Digo nuevo entre comillas porque es un sistema de justicia que ya tiene más de 4 años que está siendo implementado a partir del 18 de junio del año 2016 de manera homologada en toda la República Mexicana. Como siempre sucede, como en los salones de clase, hay alumnos adelantados, alumnos más atrasados, alumnos que van a un ritmo normal. Aquí lo que sucedió es muy sencillo para entender. Hubo estados que trataron de adelantarse, algunos mal, como por ejemplo el Estado de México, que llevó a cabo un híbrido es decir, un mix entre el sistema anterior, que conocíamos como sistema inquisitivo mixto, y un sistema nuevo, que es este del que estoy hablando. Entonces ellos llevaron a cabo un híbrido, incluso sacaron un Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código de Procedimientos Penales para el Estado de México que contemplaba figuras de la oralidad. Este sistema de justicia, inclusive recuerdo muy bien que se implementó en Baja California Norte, el entonces gobernador perdió las elecciones intermedias en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, porque a diferencia de lo que hace la mayoría de los políticos, destinó gran parte del dinero público para la implementación del sistema. Y Baja California Norte comenzó siendo un gran pionero llevando a cabo este sistema en tiempo y en forma. Inclusive compactaron el sistema para hacer una policía procesal, arcos detectores de metal, videograbación en las audiencias. Digamos que ellos fueron los que, en mi opinión, empezaron a hacerlo muy bien. Pero bueno, fueron varios estados, Nuevo León, Oaxaca, el Estado de México ya mencionado, Baja California, que comenzaron esta transición de un sistema a otro. La Ciudad de México, hay que decirlo por su nombre, fue de las últimas entidades, igual que la Federación, en implementar el nuevo sistema. O sea, como cuando hay una verificación vehicular y vemos una fila de autos de más de 12 horas, la Ciudad de México un día antes estaba migrando al sistema. Y migrar de un sistema a otro requiere una fase que se llama implementación. Esta implementación es precisamente diseñar que la operación de un sistema migre a otro sin ningún tipo de sobresalto, sobre todo porque en la materia penal estamos hablando del bien jurídicamente tutelado de mayor valor que puede tener cualquier persona, es decir, la libertad. Inclusive me atrevo a decir, yo en lo particular pienso que el bien jurídicamente tutelado de mayor valor es la libertad más que la vida, porque si bien es cierto la vida solamente se puede perder una vez, la libertad tiene penas en la ley general para combatir para prevenir y combatir el secuestro, ley general tiene penas de hasta 140 años. Y en el homicidio, la pena más alta que prevé, por ejemplo, el Código Penal para la Ciudad de México es de hasta 70 años cuando se comete un feminicidio, es decir, cuando se priva de la vida a una mujer por razón de género. Al respecto, no está de más que yo diga que el legislador en los últimos años ha tenido la peculiaridad de única y exclusivamente incrementar las penas. Cuando se ha determinado criminológicamente y estadísticamente en los índices de criminalidad que el disminuir o aumentar penas no tiene ningún beneficio significativo para tareas de procuración e impartición de justicia. Inclusive se ha determinado estadísticamente que el incrementar penas por incrementar, que pareciera ser el único trabajo legislativo, eh, no trae ningún beneficio para la sociedad. Y un ejemplo muy claro es el feminicidio, que en mi opinión atenta contra el artículo cuarto constitucional que dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que se supone que se penaliza de esta manera con penas de 35 a 70 años en el Código Penal de la Ciudad de México, repito, cuando en los hechos estamos viendo una dinámica que representa que no ha bajado el índice de estos feminicidios.
Y yo haría una reflexión muy rápida, que a lo mejor me salga un poco del tema, pero es importante que lo sepan los abogados, los prospectos de abogados, que son área de oportunidad que tenemos para hacer valer, y sería el hecho de que el incremento de las penas no inhibe la comisión del delito en un, eso se ha eh, acreditado a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, si el feminicidio mañana tiene penas de 100 años o de 200 años, quien sea un feminicida lo va a continuar haciendo. Más bien se necesitan políticas públicas de prevención, educación a todos los niveles y no nada más incrementar las penas, porque pareciera que el legislativo lo que hace es incrementar las penas, inventar tipos penales. Estamos sobre legislados y sobre penalizados. Y mientras no se elimine la impunidad, podríamos poner penas de 1 millón de años y van a seguir cometiéndose los delitos. Deberían los legisladores voltear a ver un libro que se llama Tratado de los Delitos y las Penas de César Bonacase Marqués de Beccaria, que es un excelente libro que habla precisamente de las penalidades, de la proporcionalidad. Es un libro que ha sido traducido a a decenas de lenguas, y es un libro que no debe faltar en el acervo bibliográfico de cualquier abogado de instrucción o ya incluso abogado profesionista. Bueno, después de esto analizamos el nuevo sistema. Este nuevo sistema de justicia descansa básicamente en dos características. De ahí el reto que tenemos hoy todos los abogados y todos los que somos parte de este quehacer jurídico nacional. En primer lugar tenemos la oralidad. Creo que la oralidad no nada más es el arte de hablar en público, porque eso hablaríamos de la retórica y no tanto me interesa la retórica, me interesa la oralidad, de tratar de hacer un sistema más eficiente, un sistema menos lento y sobre todo un sistema que sea dinámico, que construya a acreditar la verdad jurídica de los hechos. Olvidemos ya la verdad histórica siempre lo he sostenido, solamente lo conocen la víctima, el imputado acusado y nada más. Los demás interpretamos esa verdad e inclusive hay una máxima donde dicen los jueces, pues yo le creo a todos, pero no le creo a nadie, porque se supone que todos editan la versión de los hechos y la adaptan de alguna manera a, le acomodan esa versión a como mejor les convenga. Ese es el primer segmento de característica de este sistema, que es la oralidad. Ahora, la oralidad también tiene que ver con la fluidez en la expresión. eh, Al dirigirme hacia las autoridades, tengo que tener esos ejercicios de respiración. O sea, son muchas cosas que no me enseñaron en el pasado y que hoy afortunadamente veo que las escuelas en la oferta educativa, como la de la UIN, permiten tener ese acceso a través de maestros que deben de estar capacitados en el nuevo sistema y además deben de tener experiencia en el nuevo sistema. Sería imposible que yo venga a dar una plática de 30 o 40 minutos cuando en el minuto 5 ya no pueda respirar. Este tipo de cosas que vemos pequeñas son importantes, porque imagínense una persona que está postulando su asunto, litigando su asunto, y se está pegando al micrófono y no se le entiende nada. Entonces, ¿qué va a pasar? El juez te va a convenir y te va a decir, por favor, no se pegue el micrófono, suéltelo, apriétele, quítele, póngale. Y entonces, lo que empezaría como algo que pudiéramos ver irrelevante, se vuelve muy relevante, porque entonces el abogado pierde concentración en la litis, en los hechos que está controvirtiendo, y pudiera ser que eso lo distraiga y que le genere una defensa o una representación, dependiendo en qué parte se encuentre, que no sea tan adecuada. Entonces, esa es la primera característica de la oralidad, tiene que ver con la retórica, con la tópica, con la argumentación, no tanto la expresión corporal, pero sí un poco de manejo de inteligencia emocional, del lenguaje no verbal, de cosas que decimos sin decir. Por ejemplo, hay muchos abogados que en la audiencia están en todo momento haciendo así, que algo no les agradó, no están diciendo nada, pero lo están diciendo todo. Entonces, pues recordemos que ese sistema es como una partida de póker a veces, ¿no? Entonces, no hay que enseñar el juego propiamente. Hay que aprender a tener esa inteligencia emocional y tratar de dominar esas emociones en ese momento. La otra característica del sistema es que es acusatorio. Esto es importante porque
Cuando me dicen, ¿por qué es acusatorio? Bueno, es acusatorio porque es un sistema que le deja la carga de la prueba al Estado. Es decir, íntimamente relacionado con la presunción de inocencia, todos somos inocentes en tanto se pruebe lo contrario. Y esto creo que es importante porque si bien es cierto siempre supuestamente ha existido, realmente es en este sistema cuando se va a privilegiar esta figura de orden público, interés preferente. La carga de la prueba será para el Estado. Tú como ciudadano no tienes la obligación de demostrar tu inocencia, es el Estado el que tiene la obligación de demostrar tu culpabilidad. Y aquí algo que deviene muy importante es distinguir entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. En el mundo del ser, es cierto que la carga de la prueba es para el Estado. Sin embargo, lo digo con todas sus letras y de manera clara y expresa. Delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, feminicidio, trata de personas, en ese tipo de delitos tan lacerantes para la colectividad, en todo momento tú también tienes la obligación de probar que no lo hiciste. Esto no lo dice ningún código, no lo dice la Constitución, no lo dice ningún tratado internacional, sin embargo es la verdad. Pragmáticamente hablando, en estos delitos de alto impacto, ustedes tienen que contar con un muy buen abogado para que además de contradecir la versión del Ministerio Público o asesor jurídico, ustedes como defensores tengan la capacidad de probar que no lo hicieron. Eso no lo dice nadie, pero lo saben todos. Esa presunción de inocencia queda coartada con esos delitos de alto impacto. Y hay algunos otros delitos donde también se aplica pues la disminución de esta presunción de inocencia, como podría ser el abuso sexual contra menores de edad, en el cual son delitos de oculta realización material y de verdad requieren un ejercicio de un quehacer jurídico muy pulcro, muy aseado, sumamente técnico, y bueno, ahí creo que no hay duda de que el defensor tiene que ayudar a probar a su cliente que no lo hizo. Ahora, esas son las características del sistema. Este sistema descansa en principios y básicamente descansa en 5 principios. Pero los que voy a tocar a continuación son principios que realmente son principios que sí existen dogmática, pero también pragmáticamente. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20 constitucional me habla de los principios. Quisiera, antes de abarcar principios, cuáles son los fines y los objetivos de este sistema. Y creo que son muy sencillos. Fines y objetivos del sistema los da el artículo 20 constitucional en el inciso A, en su fracción 1 romana. Y dice, los fines del sistema serán los siguientes. De manera constructiva de izquierda a derecha los voy a plantear. 1. Esclarecer los hechos. 2. Proteger al inocente. 3. Eliminar la impunidad. Y 4. Reparar el daño a la víctima o al ofendido. ¿Por qué dije en esa secuencia lógica? Porque si yo no esclarezco los hechos, entonces pudiera ser que yo tenga en la cárcel a alguien inocente, como hacen muchas fiscalías. Por ejemplo, la del Estado de México. Es una fiscalía que tiende a fabricar culpables. Inclusive hay muchos chistes en el mundo del abogado que yo veo incluso como área de oportunidad para que todos el día de mañana que tengan ya un ejercicio profesional, que terminen su carrera, por ejemplo aquí en la UIN, terminen su carrera y se alimenten de abogados expertos para poder salir a la calle a postular. Por eso es importante atender todas las clases, es importante no faltar, es importante leer, es importante actualizarse, es importante en este tipo de carreras que son de modelos muy ejecutivas, que son a lo mejor de 3 años, 4 años. Es muy importante que estudiemos todos los días, que leamos el JUS, que son los criterios de la Corte y de los tribunales colegiados. Es importante asistir a las prácticas que se me señalen. Inclusive yo les diría una cosa, todas las audiencias, ahorita estamos en tiempos de COVID y es algo extraordinario. Llevamos medio año así. Sin embargo, desde que inició el sistema, las audiencias son públicas. Vamos a tocar más adelante esta característica. Y yo veo tristemente las salas de audiencia vacías. No necesitas nada, es una identificación oficial,
y permanecer en la audiencia de manera respetuosa, desde luego no meter teléfonos celulares, pero no implica grandes cosas, no tengo que ir vestido de un color especial, no tengo que hacer nada extraordinario. Eso me entristece porque me doy cuenta de la apatía de la ciudadanía y también de la apatía de los abogados en formación y de abogados que ya tienen cédula que tristemente la tienen porque por obra y gracia de alguien o de algo. Sin embargo, al momento de las audiencias nos damos cuenta que no, ya no digamos que no dominan, no conocen el sistema, lo cual es muy, muy lamentable porque pues dejan en estado de indefensión a la parte que están representando. Los principios de ese sistema son básicamente cuatro. El primer principio es la publicidad. La publicidad no nada más es que a las audiencias entre público. No, la publicidad es mucho más que eso. Las audiencias son públicas, todas las personas mayores de edad pueden entrar, excepto los casos especiales que señala la ley. Y por otro lado, dentro de las audiencias también encontramos la videograbación de todos los segmentos de audiencia. Se videograba, por ejemplo, para atrás una toma panorámica, se le videograba al juez, se le videograba a las partes. En este sistema, las partes son Ministerio Público, asesor jurídico representando a la víctima o víctima y ofendido. Y del otro lado de la mesa de litigación es el abogado defensor acompañando al imputado o al acusado. Esas son las partes técnicas en este sistema. ¿Y para qué se les videograba? Para tener un control de todo el ejercicio del segmento de audiencia, y por eso se videograba en 4 grandes planos. Además, otro plano en el que se videograba es al testigo que en ese momento esté deponiendo y rindiendo su declaración ante el juez. Esos segmentos de audiencia están grabados en diferentes tomas, secuencias de video, y son muy importantes porque le da transparencia al sistema. Siempre lo he dicho, lo sostengo y lo reitero el día de hoy. Este sistema hace que la corrupción se acote. No se elimine porque el ser humano es corruptible por excelencia. Sin embargo, sí se acota la corrupción. ¿Por qué se acota? Es casi imposible que un asunto donde hay un delito plenamente acreditado, un tribunal de enjuiciamiento determine una sentencia absolutoria, un fallo absolutorio y sentencia absolutoria. Por otro lado, es casi imposible también que un tribunal de enjuiciamiento, cuando encuentra a una persona que no hizo absolutamente nada y que está probado que no hizo nada, determine una sentencia condenatoria. Y esto choca paradójicamente con el sistema anterior, donde teníamos muchas personas en la cárcel que no habían hecho nada o muchas personas en la calle que habían hecho mucho. Lo lamentable de la justicia es que se politice y todos los sexenios, creo que exacerba ese sentimiento de, a lo mejor, de vendetas políticas, pero cuando la justicia está siendo politizada, pierde su razón de ser. Y hablo de todos los sexenios porque todos los gobiernos en turno, federales y locales, han utilizado la procuración de justicia como un mecanismo de revancha, como un mecanismo de presión y como un mecanismo de control. Después de la publicidad viene otra parte muy importante de ese sistema, que es la contradicción, el principio de contradicción. ¿Qué es la contradicción? Es permitirle a las partes en disputa, porque es una controversia, que no somos enemigos, que quede claro, somos adversarios en ese momento. Muchos abogados también toman esto personal y luego acaban incluso peleándose afuera de una audiencia, de una sala de audiencias, cuando se tiene que guardar solemnidad, pues si no es un mercado. Esto representa que esta contradicción permita a las partes llevar a cabo un debate en igualdad de circunstancias. Por eso se permite la contradicción. La contradicción es impugnar, objetar, debatir y en general manifestar lo que al derecho de la otra parte convenga. Por eso se llama contradicción. Acción, reacción, interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio, porque me da el derecho de réplica. Esto me da igualdad de armas para sostener una acusación o para impugnar, objetar o debatir esa acusación en condiciones iguales a las que está llevando a cabo el Ministerio Público.
Esa igualdad de armas tan importante en este sistema de justicia me permite hacer un sistema más justo y acceder precisamente a la justicia a través de la ilustración que tengan los jueces, en ese momento ya de tribunal de juiciamiento, para conocer de viva voz a los intervinientes, a diferencia del sistema anterior, en el cual los jueces no estaban presentes en las audiencias, y en este sistema vamos al tercer principio, que es el principio de inmediación. El principio de inmediación obliga a los jueces a ser omnipresentes en la audiencia, o sea, no pueden delegar en terceras personas esta capacidad de justipreciar los hechos a los testigos, a los peritos. Esta justipreciación no es otra cosa sino apreciar de manera directa y por sí, a través de sus sentidos, todo el desfile probatorio que existe en un segmento de audiencia. ¿Y por qué es importante? Bueno, muy sencillo, porque en el sistema anterior no acontecía como tal. De ahí la importancia, de ahí la relevancia y lo significativo de este principio de inmediación. Toda prueba que no se desahogue ante la presencia del juez no tendrá la calidad de prueba, y el juez no puede delegar en terceras personas esa función jurisdiccional. En el pasado, pues yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho cosas que muchos no dicen, pero no porque las callemos no suceden. En el pasado, muchos jueces no juzgaban, te juzgaba el secretario de acuerdos, o peor, te juzgaba la amiguita del secretario de acuerdos, o el amiguito, para no ser sexistas, o el amiguito de la secretaria de acuerdos. ¿Y cuál era el gran problema? Que se supone que la función jurisdiccional era unipersonal por parte del juez. Como era un sistema escrito, veíamos un documental que se llama El Túnel.web, el túnel que está en YouTube. Ese documental inclusive salía Germán Dehesa, de capacidad intelectual probada, y bueno, esta persona que murió hace años, decía Germán Dehesa, no es posible que en el sistema de justicia mexicano el juez no te juzgue, cuando el juez precisamente nace, por eso de ahí viene el nombre, el juez es el que te va a juzgar. Y en ese sistema considero que una de las grandes aportaciones de este sistema a la justicia es precisamente que sea el juez el que te juzgue. Ganes o pierdas, será precisamente el juez el que lleve a cabo esta forma de juzgar. Ahora, continuando con este sistema, hay otro principio importante, que es el de la presunción de inocencia. Sin embargo, realmente la presunción de inocencia, pues ya les dije que está rebasada en algunos delitos, donde la verdad es obligación también de quien está postulando el llevar a cabo un análisis también, una investigación paralela y una probanza más allá de la duda razonable para que pudieras tener éxito en este litigio. Este sistema se compone además de 3 diferentes audiencias o 3 etapas. Es la etapa de investigación inicial, la etapa de intermedia y la etapa de juicio oral. Estas etapas, ¿qué representan? Bueno, representan entre sí, están unidas entre sí. La etapa inicial de investigación está unida a la etapa intermedia a través de un conector que es el escrito de acusación. Ese escrito de acusación representa, para que nos entendamos bien, ubiquen 3 círculos imaginarios. El 1 es el de investigación, el 2 es intermedio y el 3 es el juicio oral. Estos 3 segmentos o 3 etapas, que a su vez se pueden componer de varias audiencias, cada una de las etapas, representan en esencia el sistema de justicia penal, oral y acusatoria. Es importante establecer el conector de la etapa 1 a la etapa 2, porque si de la etapa 1 el Ministerio Público, siendo responsable, considera que no encuentra suficientes elementos para llevar a alguien a acusarlo, porque primero la persona sobre la que recae el hecho se llama imputado, en la etapa 2 ya se llama acusado. De hecho, la etapa 2 tiene 2 grandes fases, la escrita y la oral. Pero a lo que voy y que considero muy importante es, si el Ministerio Público considera que esa persona no fue, que ya no vaya a hacer el ridículo en los demás segmentos de audiencia
y que sobresea. El problema es que viene una burocracia y una tramitología al interior de las fiscalías generales, en este caso Fiscalía General de Justicia, donde todos piensan que si el Ministerio Público no acusó, es que ya lo fueron a ver, ya se arreglaron con él, en lo oscurito hicieron algo. Entonces, yo creo que no, yo creo que el sistema está diseñado principalmente para esclarecer los hechos, como premisa principal de sus fines y objetivos. Si esclarecen los hechos, pues entonces no tienes, y la persona no fue, no tienes necesidad de acudir a una etapa intermedia y sí de seguir investigando. Recuerdo con un poco de tristeza un homicidio que ocurrió en el Estado de México. No voy a dar los nombres para respetar el acceso a las restricciones a la información, y además porque fue un asunto que yo postulé, donde siempre supimos que no había sido esta persona, era un maestro. No por ser maestro no puede ser homicida, pero bueno, me acordé porque era un maestro de preparatoria y además una persona muy seria, muy tranquila. Este maestro llegó desde el principio cuando lo pudimos atender y me dijo, yo no fui, no tengo ni idea de lo que me están hablando, yo no conozco a esa persona. Y le preguntamos, oiga, maestra, pero es que no es lógico. Bueno, les voy a decir que el Estado de México se permite eso y más. La Procuración de Justicia es un área infinita de oportunidad y de mejora, para llamarle amablemente, porque el Estado de México es el lugar más corrupto de América Latina y creo que del mundo. Más desigual, más corrupto, más inseguro. El Estado de México es punto y aparte. Qué triste, pero así es. Y le decíamos al maestro, maestro, entonces, ¿por qué está? Dice, no sé. Desde el principio, cuando vimos esa carpeta de investigación, nos dimos cuenta que las firmas no coincidían. Yo no soy perito en grafoscopía, soy perito en criminalística. Sin embargo, al principio nos damos cuenta de que había una firma, digamos que una era una letra E y otra era una letra X. O sea, las firmas a simple vista, sin ser perito, te dabas cuenta. Y curiosamente yo estaba terminando un módulo de investigación de grafoscopía con una perito excelente que se llama Luz Emicente Aguirre, Elba Luz Emicente Aguirre, y entonces nos quedó muy marcado eso. Uno de mis abogados asociados revisa las actuaciones y dice, no fue, porque mira, el testigo único, no singular, único, que depone en su contra, lo fabricó la Procuraduría del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cuando revisamos si era cierto, y le preguntamos, ¿de verdad usted no fue? No, no fui, no tengo ni idea. Ok, vamos a probarlo. Como bien dije, este tipo de delitos hay que probarlo. Es una gran área también de oportunidad y de trabajo. Lleva un trabajo muy serio, lleva tiempo, dinero, capacidad y esfuerzo constante. Es un ejercicio que duró casi 9 o 10 meses, en los cuales esta persona estuvo privada de libertad porque existe un catálogo en el artículo 19 constitucional de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Y en consecuencia, una vez tomada la defensa, se probó que no era la firma, que inventaron al testigo, y el Ministerio Público, que él no había iniciado la investigación, únicamente le dio continuidad, fue fuertemente amonestado públicamente en la audiencia por la juez, me acuerdo perfecto, le dijo, qué lamentable, ustedes están para procurar justicia, no para esto. Y aquí es donde yo digo una cosa que es, creo que importante. El maestro estuvo casi 9 o 10 meses privado de la libertad. Pues ya no había línea de investigación que seguir, o sea, rompió esa detención arbitraria fabricada de parte del Ministerio Público, sorprendiendo la buena fe de los jueces, que en ese tipo de delitos además libran las órdenes de aprehensión y dictan los autos de vinculación a proceso con los ojos cerrados, con un estándar probatorio no bajo, bajísimo, trae como consecuencia que nunca se esclareció el hecho, porque después de 9 o 10 meses la persona que sí fue homicida, desde luego que tuvo el tiempo suficiente para cambiarse el nombre, para irse a radicar a otro lugar, y entonces dejé sin acceso a la justicia a la propia víctima indirecta, que en este caso son los derechohabientes de la persona que perdió la vida por un disparo de arma de fuego, por 9 disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, para ser exacto. Entonces, si en la etapa de investigación
el Ministerio Público se da cuenta de que no cuenta con elementos suficientes para llevar a esa persona a juicio, no la acuses y puedes ejercer la figura del sobreseimiento que está contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas es que llegamos a la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto básicamente ofrecer pruebas, que se te admitan esas pruebas. El arte de la etapa intermedia descansa en la exclusión probatoria. Cuando las pruebas de las partes, que en ese momento ya se constituyen como medios de prueba, cuando las pruebas de las partes contravengan lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando las pruebas de las partes sean determinadas como nulas o violatorias de derechos humanos, cuando las pruebas de las partes sean excluidas probatoriamente porque sean para efectos dilatorios, que sean sobreabundantes, impertinentes y necesarias, serán excluidas del debate probatorio y en consecuencia no llegarán a la etapa de juicio oral. La etapa 2 es un filtro. Imagínense un filtro en el cual es un filtro de rejillas muy pequeñas, donde todo lo que no pase no podrá ser materia de debate. La etapa intermedia es un arte y tiene características muy especiales y yo considero que la hemos a veces hecho menos, pero es una etapa tan relevante como que lo que no pase el filtro de la etapa intermedia no podrá ser desahogada en el juicio oral. Y de la otra manera, todo lo que pase el filtro en la etapa intermedia necesariamente tendrá que ser objeto de debate en el juicio oral. Esa es la importancia. La exclusión probatoria la encontramos en el artículo 346. Aquí me gustaría hacer una reflexión muy pequeña, que es, en la etapa intermedia, todo lo que es lícito y nace ilícito, perdón, todo lo que es ilícito nace ilícito y se muere ilícito. A diferencia de lo que es ilegal, que es posible que sea saneado, convalidado por las partes, es posible que lo ilegal se haga legal. Ejemplo, una entrevista donde existe una aceptación y reconocimiento de un imputado, acusado después, que fue tomado a través de la tortura, no tendrá valor probatorio alguno porque violenta derechos humanos fundamentales. Sin embargo, un dictamen de un perito que no vaya firmado, de momento es ilegal porque no tiene legalidad. Sin embargo, pues se lo acerco al perito, me lo reconoce y lo firma, y entonces ya se hizo legal. Entonces recordemos, lo que nace ilícito se muere ilícito, y lo que nace ilegal es susceptible, no siempre, pero es susceptible de hacerse legal. En este sentido, conviene mucho abocarnos a una teoría que nace en Estados Unidos, que es la teoría del árbol envenenado, que da frutos envenenados, meter a una canasta a una manzana que se echa a perder con 5 manzanas que están sanas y que están rojas, también hay verdes, pero rojas, hay verdes, amarillas y de muchos colores. Pero esa manzana lo que hace es que echa a perder todas las demás, las contamina y acaban descomponiéndose todas. Eso es la teoría del árbol del fruto envenenado. Y eso es precisamente lo ilícito, que nunca va a ser susceptible de hacerse lícito, y al contrario, puede alcanzar todo aquello que le rodea. Hay efectos de sobreseimiento parcial y total, pero bueno, esa es una teoría que los jueces sí utilizan cuando son valientes y cuando aplican el Estado de Derecho, buscan la justicia como fin inmediato a su labor jurisdiccional. No todos, hay jueces buenos, jueces excelentes, jueces regulares y alguno que otro juez malo también. Así como hay abogados, ministerios públicos, asesores jurídicos y defensores. Viene la última etapa, que es la de juicio oral. Solamente me voy a regresar a la etapa 1 para decirles qué es lo más importante de la etapa 1. Considero que lo más importante de la etapa 1 es el control de detención, porque antes el control de detención a través de las autoridades jurisdiccionales del pasado llevaban a cabo este control de detención como una cuestión administrativa propiamente. Es decir, que era un trámite administrativo donde se palomeaba la detención y decían si pasó o no pasó.
y el 99% de los casos pasaba. Hoy, la detención, sobre todo cuando hay delitos de flagrancia o de cuasiflagrancia, existe, decía un juez en Ciudad Juárez, la flagrancia resplandece, no puede estar en el oscurito, la flagrancia tiene que ser notoria. Y entonces ese ejercicio de control de detención creo que es muy importante porque los jueces hoy sí llevan a cabo un análisis minucioso y califican de no legal la detención cuando hay abusos de autoridad, arbitrariedades, cuando la autoridad administrativa, llámese policía, la que sea, se está pasando de lista. Y cuando me dice, oye, del aeropuerto al Reclusorio Oriente hicimos 6 horas, no, bueno, pues ni yendo caminando, ¿no? Este ejercicio lo hacen mucho los jueces en la etapa. Es importante porque da seguridad al ciudadano, al gobernado, de que se está aplicando la ley. Y aunque también pudiéramos a veces ser flexibles y decir, bueno, del aeropuerto al Reclusorio Oriente hago 1 hora y justifico, bueno, hicieron 1 hora y media porque vinieron manejando más despacito, es algo, digamos, que entra dentro de los límites de la tolerancia. Por eso los jueces tienen la obligación de aplicar la ley, siempre tomando en cuenta la sana crítica, la argumentación, las máximas de la experiencia y la lógica, ¿no? Si me dice el elemento apresor, por ejemplo, es que se inundó, como vimos que se inundó la Ciudad de México la semana pasada, oye, es que se inundó la ciudad y no caminaban y nos paramos 2 horas, bueno, pues es algo normal, viven aquí, entienden la realidad y el contexto, y sí, pues te van a decir, ok, sí lo entiendo, me queda claro que se inundó y así lo tienen que manifestar. Ese es un chip que también los policías se tienen que cambiar, tienen que decir las cosas como son. Una persona que se subió a una patrulla y se empezó a golpear con la cabeza, viene el policía viejo y dice, es que corrió, se cayó y por eso se ocasionó esas lesiones. No, bueno, se tiene que cambiar el chip. Ese sistema, decía yo, aunque no es un sistema perfecto, es un sistema que es más transparente y hace más posible la impartición de justicia al final. Por último, la etapa 3, que es el juicio oral, que deriva de un conector entre la etapa 2 y la etapa 3, que sería precisamente y propiamente un auto que se llama auto de apertura a juicio oral. Este auto de apertura a juicio oral es exactamente cómo va a ser el debate. Ya en la etapa 2 tuvimos el momento de hacer acortes probatorios y en esta etapa 3 se dirimen las cuestiones esenciales del procedimiento, que son el delito y la responsabilidad penal. Eso es lo que se va a dirimir en la etapa 3 de juicio oral, delito y responsabilidad penal. Aquí es el momento donde todos aquellos que piensan que en caso de duda se favorece al reo, este es el momento procesal oportuno en el cual la duda me podría favorecer. Y lo voy a decir de manera clara. En caso de duda, el Ministerio Público te va a detener. En caso de duda, el Ministerio Público te va a poner a disposición del juez. En caso de duda, el juez te va a dictar un auto de vinculación a proceso. En caso de duda, se te va hasta el juicio oral. Cuando llegue el juicio oral y llega el momento de emitir el fallo, en caso de duda, el juez te tiene que absolver. ¿Qué es la duda? La duda es el vaso medio vacío o medio lleno. Y las dos formas de que se te dicte una sentencia absolutoria precedida de un fallo absolutorio son por insuficiencia probatoria o por duda razonable. Son los dos caminos. Lo que no sea insuficiencia probatoria o duda razonable dará lugar a un fallo condenatorio y una sentencia condenatoria y a una audiencia posterior que se llama audiencia de individualización de sanciones. Acuérdense todos, por favor, que la individualización de sanciones tiene que ir en los parámetros que marca la ley, entre el mínimo y máximo que marca la ley, siempre y cuando esta determinación del juzgador de la imposición de pena sea fundada y motivada, fundada conforme a derecho y motivada conforme a hechos. Todo esto parte del artículo 72 del Código Penal, que son los criterios para individualizar una condena para personas, obviamente, que fueron encontradas penalmente responsables de la comisión de un delito. De las grandes aportaciones que tiene este sistema también es, creo yo, la figura del asesor jurídico, que nace de la Ley General de Víctimas, el artículo 12, y de los mismos tratados internacionales, donde a la víctima se le asigna a un abogado que está en igualdad de condiciones del defensor. Y creo yo, esto tampoco lo dice a nadie, pero el asesor jurídico nace como un contrapeso también para las omisiones del Ministerio.
El Ministerio Público es un órgano técnico, sin embargo, recordemos que el Ministerio Público no puede cometer omisiones culposas. Todas las omisiones del Ministerio Público necesariamente devienen en omisiones de tipo dolosa. Y pues bueno, este sistema da para mucho más, da para que estuviéramos platicando un semestre completo o una carrera completa. Es un sistema muy noble. Les sugiero a todos los que ya son abogados que se sigan actualizando y capacitando, y a los que no lo son y van a ser, que encuentren en esta maravillosa carrera un área de oportunidad para lograr sus anhelos, para que cumplan todos los sueños que tengan como profesionistas. Es una carrera muy noble, pero también es una carrera muy demandante, que obliga y que te exhibe, sobre todo, porque tenemos medios de comunicación, tenemos cámaras que determinarían de manera lisa y llana quién sabe y quién no sabe. Entonces los invito a seguir estudiando. Soy Marco Chávez y quedo con mucho gusto a sus órdenes. Fue un placer estar con ustedes. Buen día.